Una vez más estamos juntos y vamos a cantar al Señor. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, es la que puede salvar al pecador. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. ¿Por qué? Porque es la mirada de Dios. Ya nos confundimos muy bien. Hoy estábamos improvisando, alegrándonos en el Señor y cantando todas estas canciones de forma a capela. Y cuando esto sucede, pues estos son los gajes del oficio. Lo importante es que hemos alegrado el rostro de nuestro Señor en estos días. Muy buenos, pero muy buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo están pasando este tiempo de confinamiento? ¿Cómo lo están pasando? Hola, hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos una vez más a nuestro mensaje. Muy buenos días, la Sofita, el Christopher, muy buenos días. Gracias a todos los que nos ven y nos retransmiten
Esperamos que ustedes estén llenos del mismo deseo de servir al Señor, de amarle y de hallar la satisfacción solamente en Cristo, porque solamente en Él hay salvación, como hemos cantado estas canciones antigüitas que nos gustan. Ayer tuve un tiempo de adorar al Señor y fue un tiempo tremendo. Disfruté su presencia. Me le escapé un ratito a mi esposita y dije, me voy porque tengo que leer un poco. Buenos días familia, buenos días amigos, amigas que nos miran, nos retransmiten y estamos disfrutando en este momento la presencia de Cristo nuestro Señor. Saludos para Malena López que nos está viendo. Dios te bendiga, prima. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Agradecidos con Dios por permitirnos un día más de vida, un día más por poder ver su misericordia. Y aún a pesar del confinamiento, debemos estar contentos y alegres porque el Señor está siempre ahí presente, cuidándonos, guardándonos y hasta el día de hoy protegiendo nuestras vidas. Así es, estamos sobre la hora 10 de la mañana con 12 minutos, 10 de la mañana con 12 minutos en el Ecuador continental y estamos aquí celebrando al Señor, disfrutando hacer iglesia, disfrutando ser iglesia. Hoy día es un día muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en el Consejo Divino del 25 de abril del 2021, en este día vamos a continuar con nuestra serie ¿Qué hacemos después de la resurrección de Cristo? Hoy nos toca la parte número 3. Hoy vamos a fijar nuestra atención en el tema trabajar para Jesucristo. También saludos para Francisco que también nos está viendo, dice. Panchito, un abrazo, Dios te bendiga, te abrazamos a la distancia, te queremos muchísimo. Miren, frases como entender el reino, como extender el reino de Dios y otro tipo de frases alusivas tiene que ver con nuestro Rey Jesucristo. En resumen, lo que significa es estar disponibles para trabajar para Él todo el tiempo. A veces dice alguien, ¿por qué trabajar para Jesucristo? Suena muy poco solemne esta frase, pero en realidad es una frase que tiene que decir lo que realmente debemos hacer los cristianos. Nosotros hemos escuchado más estas frases como servir al Señor. Tenemos que servir al Señor, tenemos que adorar al Señor, pero eso se traduce en trabajar para Él. Y nosotros debemos aprender a trabajar para Él, porque es un esfuerzo. Hay personas que a veces llegan hacia nosotros, ¿no? Personas cercanas y dicen, pastor, ¿cómo debemos hacer esto? ¿Cómo? Pero es que no puedo, no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo si ya con mi trabajo nomás tengo bastante que hacer, esto y lo otro, ¿no? O a veces vienen personas a decirnos que están haciendo 2, 3, 4 cosas a la vez y nosotros los quedamos viendo y nosotros decimos, eso es algo lógico. O sea, nosotros lo venimos haciendo. Trabajamos, llevamos la vida de familia, llevamos todas nuestras responsabilidades que están alrededor de esta responsabilidad y también estamos viviendo el reino de Dios. Estamos empujando la camionetita, estamos empujando el carro, la carreta del reino de Dios. Y hoy quiero que aprendamos a través de este tema cómo trabajar para Jesucristo. Recuerde que estamos siguiendo una línea de enseñanzas con acciones y órdenes claras que debemos tomar. Luego voy a sistematizar todas estas enseñanzas con el fin de exponerlo en un free ebook, un libro electrónico gratis que esté disponible para todos ustedes. Quiero pedirles en este momento a todos los que nos retransmiten, a todos los que nos ven, a la familia mía entera aquí, que estén atentos y le pidan fuerza a Dios en este instante para no esquivar la bendición. Recordemos un poco, hagamos un recorderis de esta enseñanza. En la primera parte de esta serie, hace 2 semanas atrás, nosotros hablamos de ¿qué? Primero hablamos de perder el miedo, ¿no es cierto? O sea, como cristianos siempre el Señor nos va a animar a ser valientes hasta el último suspiro. Luego tenemos el hecho de enfocarnos. También hablamos de esto en la serie pasada, en los capítulos pasados, acerca de enfocarnos. No buscar a Cristo donde Él no está. También topamos el tema de avivar la comunión, o sea, estar con Jesús. Ese famoso alto que hicimos en esa enseñanza de vengan y vean, cuando Jesús invita siempre y está constantemente invitándonos a mirar dónde Él está. ¿Qué está haciendo? Ver cómo Él está actuando y que nosotros nos unamos a su causa. Y también hablamos en la primera parte de esta serie acerca de evangelizar y discipular. O sea,
ir rápido y contar lo que está pasando, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Definitivamente es un reto aprender a verbalizar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Muy a menudo nosotros vivimos y guardamos esta experiencia solo para nosotros. O tenemos miedo el confundirnos, ¿no es cierto? Tenemos miedo el herir a los demás, qué sé yo, un montón de cosas a nuestra cabeza. Pero tenemos que ir rápido y contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Inclusive cómo nos está disciplinando, inclusive cómo nos está llamando la atención. Porque la mayoría de las veces el trato de Dios ha de ser un trato así. Un trato, como decimos nosotros comúnmente entre la gente del pueblo, alar las orejitas, pero también abrazar, también consolar. Y tenemos que dejarnos amar, ¿ok? Hablamos un aspecto muy importante en la primera parte de esta serie, que evangelizar y discipular es una actividad que está estrechamente relacionada y que va de la mano, no puede estar sola, ¿ok? En la segunda parte de nuestra serie nosotros recordemos que analizamos el significado de continuar creyendo. Esto fue lo que hicimos en la segunda parte de nuestra serie. Y hoy queremos enfocarnos en aprender a trabajar para Jesucristo. Vuelvo y repito, porque eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Aprender a trabajar para Él. En todo momento estar disponibles para Él. ¿Ok? Ok. En enseñanzas anteriores nosotros habíamos estado fijando la atención sobre la pregunta ¿qué hacemos después de la resurrección de Jesucristo? E intentamos ir contestando de manera honesta esto que está ocurriendo, al ritmo que nos da el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Al paso que podemos nosotros avanzar. Dios siempre nos espera, se toma el tiempo para irnos enseñando. Y es esa nuestra pedagogía, ¿no es cierto? Es nuestra forma de ir explicando las cosas, despacito, con mucha alegría, con mucha devoción, con mucha honestidad, de tal manera que pueda ser entendido, con conceptos, con definiciones que se queden rápido en nuestra mente, ¿ok? Así que por eso los invité a pedirle a Dios fuerza para que estén atentos y no esquiven, no le quiten el cuerpo a la bendición. Miren, arrancamos desde el significado de la Pascua, ¿se acuerdan? Empezamos diciendo, comunicando qué significa la Pascua. Luego hemos venido hasta el día de hoy, donde vamos a aprender cómo trabajar para Jesucristo, ¿ok? ¿Y qué significa esto? ¿Estamos bien? ¿Correcto? Nosotros vamos a intentar que sea fácil comprender esto, para que podamos responder a esa interrogante de nuestra vida. ¿Qué hacer para tener una vida que tenga sentido? ¿Qué hacer para que nuestra vida tenga sentido? Debemos hacer un acusamiento a nosotros mismos, un mea culpa, un golpearnos en el pecho y decir, sí, por mi culpa ha sido. Porque la mayoría del tiempo estamos viviendo una vida fingida. Estamos viviendo la vida que otros nos ponen a ser vivida. Pero tenemos miedo vivir la vida que Dios demanda de nosotros, que exige el Espíritu Santo que nosotros debamos vivir. ¿Por qué? Por miedo, por malos ejemplos, por errores, por pecados. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Ok? A lo largo de toda esta enseñanza que nosotros siempre damos aquí en la Capilla de la Esperanza, algo es inevitable. Y es la idea de convertirse a Cristo, de nacer de nuevo. Esto es lo mismo. Cada vez que nosotros hablamos de algún tema, estos temas solamente pueden ser entendidos o solamente pueden ser asimilados o tienen una razón de ser y tienen sentido para el creyente que ha nacido de nuevo. Ya hemos investigado y hemos analizado en otros capítulos de enseñanzas anteriores que es posible vivir una vida cristiana fraudulenta. Es posible vivir una mentira. Es posible vivir una vida religiosa, pero dejando a Cristo a un lado. Por eso es que nosotros siempre nos vamos a topar con esta idea central, la de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque constantemente nos estamos dando cuenta que es imposible. Es imposible que nosotros llevemos a la marcha esto de empujar la carretita, la camioneta del reino de Dios. Hacer que este reino se expanda. Hacer que este reino vaya por donde menos uno lo espera y llegue a las personas. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Recuerde que de buenas intenciones está, que dice, pavimentado el camino al infierno. Eso dice un dicho común. Con buenas intenciones
no hacemos nada. Tenemos que llevar a la práctica nuestra fe. Pues recordemos un principio fundamental de la vida cristiana, de la acción de Dios sobre la vida de las personas, de los hombres y mujeres. ¿Cuál es? Que Dios capacita, Dios entrena a aquellos que han tomado el compromiso previo de convertirse a Jesucristo. Esto es un requisito básico para que trabajar para Jesucristo entonces tenga sentido. Estamos seguros que el Espíritu Santo en este momento lo está arrinconando, lo está poniendo contra las cuerdas, lo está guiando, lo está empujando conscientemente a que usted tome esta valiente y sabia decisión. Empecemos orando. Amado Señor, queremos conocerte más. Gracias por perdonar nuestros pecados. Sabemos que no estamos solos, Señor. Gracias por guiarnos y protegernos. En este momento traemos todo lo que somos ante ti, Señor, y lo entregamos todo a ti, Padre amado. Queremos aprender cómo trabajar para ti. Amado Dios, con amor, he aquí tus hijos. Amén y amén. Muy buenos días para los que recién se están conectando. ¿Cómo están, familia? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos de ánimo? A pesar del confinamiento, ¿estamos de buen ánimo? Claro que sí, contentos porque el Señor está con nosotros. Sí, súper contentos. Es chévere que a pesar de todo lo que significa el paro de las actividades, si uno mira con buenos ojos y le busca el lado amable, como diría el chavito del 8, a todas las cosas que nos rodean, uno ve que la ciudad está descansando de nosotros. Está descansando de los malos hábitos que lamentablemente la mayoría de la ciudadanía tiene. Entre esos, el pecado tan horrible de ensuciar la ciudad. El pecado tan detestable de orinarse en cualquier lugar. El pecado tan horrible que ni siquiera debería mencionarse y vergonzoso de hacer cosas en distintos lugares de la ciudad que en vez de fortalecerla, la humillan. Así que eso debemos cambiar. Y para eso estamos aquí hoy, para amar al Señor y que se traduzca nuestra fe en cosas prácticas. Hechos capítulo 1, verso 3 al 5. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice así: durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Él lo demostró. Y les habló del reino de Dios. ¿De qué les habló? Del reino de Dios. Versículo 4. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? ¿Serán qué? Bautizados con el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de dos cosas importantísimas. Importantísimas, básicas en la fe de un creyente. ¿Cuáles son? Preguntarnos qué es el reino de Dios y saber qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo. Primero, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, como la Biblia lo dice, cuando Jesús es interpelado por Pilato, hay un pasaje hermoso en Juan capítulo 18, verso 36, que dice así, y cito: Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y me salto inmediatamente. Voy a conectar los dos versículos. Ahora Mateo 6, capítulo 6, verso 31 al 33. En la versión Palabra de Dios para Todos. Así que no se preocupen, ni digan qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesiten. Hasta aquí fácil de explicar. Ni siquiera usted necesita que yo le explique, ¿no es cierto? Pero vamos a hacerlo por cuestión de
honor al Señor, por cuestión de respeto al Señor. Entonces, ¿qué significa el reino de Dios o qué es el reino de Dios? Algunas personas dicen el reino de Dios ya vino, otros dicen no, todavía no viene. La verdad es que el reino de Dios viene con Cristo, porque es Cristo el que dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, el reino de Dios es un reino espiritual que toma lugar en nuestros corazones. Tal como lo indica la Biblia, la evidencia de la palabra de Dios en los versículos que acabamos de leer. Otra cosa que nos dice la Escritura aquí y que salta para que nosotros podamos poner atención, es que este reino, de la boca de Jesús dice, contestando a Pilato, mi reino no es terrenal. Fácil y sencillo de entender. No busque demasiadas cosas, no le busque la quinta pata al gato, no se confunda. Las palabras de Cristo están registradas en la Biblia y dice, mi reino no es un reino terrenal. Y luego, el reino de Dios, su reino es una prioridad. No es terrenal, o sea, es espiritual y es la prioridad. ¿Por qué? Porque dice que debemos buscar primero ese reino, el reino de Dios y su justicia. Y entonces después va a darnos todo lo que necesitamos el Señor. ¿No será que nuestras prioridades están al revés o cambiadas? Miremos cómo nos conducimos nosotros mismos. Luego, las personas que nos rodean, la familia, vecinos. ¿No será que estamos confundiendo? ¿No será que primero estamos buscando todo lo demás? Lo que el Señor dice que será añadidura, será añadido. Él tiene conciencia de lo que nos hace falta. Él sabe que necesitamos comer. El Señor sabe que necesitamos vestirnos. El Señor sabe. El Señor nos conoce, sabe que necesitamos cosas como ropa, baño, bueno, todo lo que facilita la vida, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos el orden? Podemos ser cristianos sinceros, pero aún seguir cayendo en este error. Cayendo en el error de poner lo que es la añadidura, la satisfacción de nuestras necesidades en primer lugar, en vez del reino de Dios y su justicia. Esa justicia que existe en el reino de Dios, que es un reino que llega a las personas en el corazón cuando aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador, cuando se arrepienten de sus delitos y sus pecados, vienen a ser parte de ese reino. El reino llega a sus corazones. Son parte de ese gobierno invisible que Dios ejerce sobre cada hombre y cada mujer que se ha entregado, que ha confiado en Cristo y que le ha dicho, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Por lo tanto, trabajar para Jesucristo, escuche bien, significa darle prioridad a su reino. Eso significa trabajar para Jesucristo, para que este reino avance en la tierra, para que las personas se salven y abandonen sus delitos y pecados, con las consecuencias que esto tiene. Ahora, con esta cosa del COVID, hemos visto cómo es fácil el contagio, ¿no es cierto? Una persona que irrespeta las normas tan básicas como distanciamiento social, usar la mascarilla, lavarse las manos, higienizarse, tener siempre esto como una disciplina, a cada rato. Así como hay estas normas, al irrespetarlas es fácil el contagio, así vemos también que es fácil contagiarse de otras voluntades que no sean la de nuestro Señor, que no sean la de nuestro Rey. Y como es fácil contagiarse, el pecado es agradable. La intención oscura dentro del asiento de nuestra alma, ese deseo intenso de querer hacer lo opuesto a Dios, necesita algo que lo detenga. Y es Cristo el que lo detiene. Es el reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra totalidad de persona integral, lo que detiene el avance de esa maldad. Ahora veamos a nuestro alrededor, empezando por nosotros, siempre por nosotros, autocriticándonos siempre para poder avanzar, para poder progresar. Ahora pensemos, si el reino de Dios no lo estamos nosotros poniendo en primer lugar, y peor los que nos rodean, no está poniendo el reino de Dios en primer lugar, ¿qué va a pasar? Así como el coronavirus, ellos van a contagiar de antivalores con la persona que se topan. A través de una conversación, a través de gestos, a través de su forma de reaccionar. Está contaminando con antivalores. Y eso se va propagando. Y la demás gente de nuestro barrio, de nuestra familia, empieza a ser contaminada por otros valores que no son
los del reino de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros desatendemos lo que la Biblia nos manda acerca del reino de Dios a ser la prioridad en nuestra vida, es un ataque frontal contra nuestra personalidad. Porque nuestra personalidad dice, yo debo satisfacer, yo debo comprarme la camisa de moda. Y empezamos en esta espiral pecaminosa del consumismo, un consumismo sin sentido, atrevido, que daña a la familia, daña a la tierra. Nos amontonamos de cosas que no necesitamos solamente porque no ponemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar. O sea, no hacemos caso lo que el Señor indica con tanta claridad. ¿No es cierto que no hay por dónde perderse? Es claro como el agua, ¿no es verdad? Así es. Entonces, ahora que tenemos claro qué es el reino de Dios, que no es un reino, ¿no es cierto? Los discípulos preguntaban a Jesús en el capítulo 1, le preguntaban a Jesús en el capítulo 1, verso 6 en adelante. Los discípulos del Señor le preguntaban, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Entonces el Señor tan amable, ¿no? Para no darles un cocacho en la lengua porque no entienden, les dice, mi reino no es de este mundo. O sea, solo el Padre conoce cuándo va a pasar eso. Porque aún la gente, sus mismos discípulos cercanos al Señor, que estaban con Él, que caminaban con Él, que veían cómo se comportaba, cómo se desenvolvía en su vida pública, no habían cachado que el reino de Dios no era un reino físico. Que no iba a venir el Señor a liberar a Israel, a decirle, estos romanos feos, horribles, mal pagos, sinvergüenzas, fuera de aquí. Sino que Jesucristo traía el reino de Dios al corazón de cada hombre que le cree quién es Él, que le cree que Él es el Salvador. Por eso hemos cantado, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Por lo tanto, ya entendemos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué significa el reino de Dios? Vamos a ver si están atentos, tomemos la lección. No sabe, no importa. El reino de Dios significa el área espiritual. Exactamente. O sea, no buscar algo que está aquí físicamente en el mundo. Ya. Ese reino de Dios aterriza en nuestras vidas gracias a Cristo. A través de la evidencia bíblica que tenemos aquí, nos damos cuenta que ese reino es un reino que viene a nuestro corazón. Que no es un reino como de decir, a ver, dame la cédula de donde dice, ¿de qué país eres? Ecuatoriano. Si ese fuese el ejemplo, ahí en nuestra cédula diría, ¿de dónde es usted? Patria celestial. Usted es ciudadano de la patria celestial. Amén. ¿Ok? Entonces estamos claros con el reino de Dios, ¿no es cierto? Ajá. Ahora vamos a explicar qué significa ser bautizados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente. Una declaración convincente para todo aquel que duda todavía de qué es lo que tiene que hacer como creyente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. No se puede trabajar para Jesucristo sin poder. ¿No es cierto? Algo pasa en esta confrontación, en esta tensión del reino de Dios, representado a la cabeza por el Rey Jesucristo y luego por los súbditos que somos todos los hombres y mujeres, el pueblo de Dios, la iglesia. Me entusiasma. Déjeme tomar aire. Algo pasa en esta confrontación, en esta intrusión del reino santo y hermoso de Dios, que viene a nuestros corazones, que empieza a haber un gobierno distinto, un gobierno de amor, un gobierno de comprensión, un gobierno de ayudarte a hacer las cosas bien y darte la fuerza que necesitas para cambiar tu vida definitivamente. ¿Cómo es posible que nosotros hablemos del Señor, asumamos y le preguntamos a un vecino, a un familiar, ¿eres cristiano? Sí. Le preguntamos, ¿has nacido de nuevo? ¿Qué es eso? El 90% no sabe que un cristiano debe nacer de nuevo. El 90% está con la mentalidad, ¿no es cierto?, institucional en su cabeza. Porque esta persona dice, yo soy cristiano a partir de lo que aprendió. Que él es cristiano como hablando de una religión.
como ser coideario de un partido político. Pero no entiende el ser cristiano como un acto de transformación, de que Jesucristo viene a nuestra vida a cambiar todo, a liberarnos de la esclavitud al pecado y de las consecuencias trascendentales que eso tiene en la vida común, en la vida diaria, en las relaciones con los demás. Dice el texto, pero recibirán poder. Y la mayoría de cristianos se pone a la pelea entre lo que viene después, acerca de la glosolalia, de hablar en lenguas y todo ese tipo de cosas, y pone énfasis en esto, y no se da cuenta en que la clave es, y recibirán poder. Pero ¿para qué recibimos poder? Para testificar de Cristo, para recibir el poder para que este gobierno que representa el Señor en nuestras vidas, este gobierno, este reino del cual nosotros somos parte, confronta el reino de tinieblas en el cual vivimos. ¿O no dicen las parábolas, entre una de ellas el Señor diciendo que el trigo y la cizaña crecen juntas? Para Dios nuestro Señor fuera fácil coger al corrupto, coger al enemigo de la razón, coger al malo, separarlo con pinzas y echarlo al fuego eterno de la condenación. Pero hasta el último, por voz de San Pedro, el apóstol, dice la Biblia que el Señor retarda su venida porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que todos se arrepientan de la vida que están llevando. El Señor es bueno. Dios es bueno, no es malo, pero nadie le ve la cara. Cuando entendemos a nuestro Señor, tenemos esta idea un poco distorsionada de un padre bonachón, viejito, así con pelo blanco, que ya no puede tomar decisiones, que ya no usa el sentido común y que solamente vive por vivir. Dios no es así. Dios es un rey que ha traído el reino de Dios, un reino distinto a lo que usted puede imaginar. Tal vez la idea de reinado no le es muy fácil entender a ustedes del sentido de una monarquía, porque vivimos en democracia en la actualidad. Pero el gobierno de Dios en nuestros corazones no es democracia, es una teocracia, donde Él manda, Él gobierna y nosotros obedecemos sin prestar ninguna queja ni excusa. Las películas hemos visto que hay reyes malos, ¿no es cierto? En las películas que vemos, esas películas medievales, vemos un rey malo. Nunca Dios es malo. Jesucristo nunca es malo. Y ya lo demostró con el primer acto de amor maravilloso. Entregar su vida, disponerla para morir en una cruz, ser sacrificado en la cruz del Calvario, en el Gólgota, a las afueras de Jerusalén, expuesto como un vil ladrón, delincuente, criminal, para que todo el mundo lo viese. Y asimismo todos nosotros alzáramos nuestra mirada y dijéramos, Él me ha salvado. Él ocupó mi lugar. Transcrito esto a un idioma actual, presente, que nosotros podamos entender, somos súbditos del reino. Si usted no ha aceptado a Jesucristo todavía como su Señor y su Salvador, yo le invito a que usted le entregue su vida a Cristo, para que entonces empiece a funcionar en clave del reino de Dios. Este reino, que no es de este mundo, que viene a nuestro corazón y que es muy importante, porque tiene poder, según la Biblia, y recibirán poder, pero no es un poder para abusar, es un poder para confrontar las tinieblas, es un poder, mire, para que usted entienda, es el poder como el hombre, cuando protege a su familia, cuando protege a sus hijos, a su esposa, automáticamente, instintivamente, la mujer se pone atrás de su esposo. Los hijos se cubren atrás del esposo. El esposo da la cara, da el pecho a las balas, enfrenta lo que sea aunque tenga miedo. Pero dice, si algo le van a hacer a los míos, primero tienen que deshacerse de mí. Primero tienen que pasar por mí. Y aquí estoy. Sé que soy de carne y hueso. Sé que tal vez me va a doler, pero aquí estoy. Esto es una narrativa de lo que ocurre en esos momentos. Pero el Señor nos ha puesto ahí también, para estar adelante, con Él a la cabeza, representando su reino. Imagínese si no estuviera el reino de Dios entre nosotros, si no existiésemos los cristianos, si la virtud del Espíritu Santo no yace sobre nosotros, Este mundo sería un caos total, sería más perverso de lo que hoy vemos. Pero es gracias a la confrontación que hay entre el reino, ese salir de chispas como dos piedras así, sale chispas, ¿no es cierto?
Nosotros representamos el reino de Dios. Y el otro reino siempre tiene las de perder. Gana cuando nosotros le damos chance. Cuando nosotros dejamos que avance. Permitimos que el mal avance. O sea, en otras palabras, cuando la Biblia dice, pero recibirán poder, significa que el Espíritu Santo es una promesa de Jesucristo mientras ascendía. Dice, esperen, no se vayan todavía. Yo les voy a enviar, ¿qué dice? Un regalo. Un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. Y este llenar del Espíritu Santo en la vida del creyente es autoridad recibida para ir a hacer lo que Él nos manda. Porque se trata de su reino. Jesucristo es el Rey. Él manda. Nosotros obedecemos. Nosotros, la iglesia, somos los que echamos a andar el reino de Dios. Los que lo expandimos cuando obedecemos las órdenes de nuestro amoroso y hermoso Rey. Larga vida al Rey. Larga vida a Jesucristo. Hechos 2, 1 al 4, Nueva Traducción Viviente. Y leo. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas, lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Nosotros, tú y yo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No hay atajo para eso. No puede avanzar el reino de Dios en la tierra. O mejor dicho, ¿por qué no avanza con más diligencia? Porque los cristianos no buscan la llenura del Espíritu Santo. Se limitan con respecto a este tema. Miren, no hay atajos. La Biblia es clara. Sea que tú la quieras tomar así como algo que bonito, tiene solo un significado simbólico, o quieras tomarlo literal, como tú quieras tomarlo. Pero está escrito. No puedes cortar con una tijerita este versículo, no puedes tacharlo, aunque te moleste, te irrite y te confronte. No lo puedes sacar de aquí. No puedes decir no está escrito. Como no puedes sacarlo, le vas a dar otra explicación un poco rara, alejada del contexto total de la Biblia, para salirte con la tuya. Y no es así, no tienes que salirte con la tuya. Tienes que dejar a Dios hacer su voluntad. No te limites con lo que otros dicen acerca de esto. Muchos prefieren en la actualidad callar el tema de los carismas espirituales. ¿Por qué? Porque no quieren meterse en problemas. Explican otra cosa, vienen hasta este capítulo, vienen hasta Hechos, se lo saltan. O si lo explican a través de su reduccionismo. O sea, a través de una filosofía de interpretación que dice, eso quedó ya en los tiempos de antes. Hemos cantado, cielo y tierra pasarán, mas su palabra jamás. No podemos contradecirnos, el Señor no puede contradecirse. Dios no puede decir en nuestro corazón, en el asiento de nuestra personalidad, en todo lo que somos como personas integrales, no podemos decir, sí, la Biblia dice, cielo y tierra pasarán. O sea, la Biblia nos enseña, la Biblia extrae el principio de decir, mira, todo va a pasar, menos la palabra de Dios. Pero solo esto ya pasó. Solo esto ya pasó. No podemos decir esto. Nosotros somos de los que preferimos meternos en problemas. Escúcheme clarito. Preferimos meternos en problemas, ser valientes, antes que callar ante este punto acerca de los carismas. Si usted no quiere hacer caso a lo que la palabra de Dios dice, está en su derecho. Pero luego no diga que le hace falta algo que no sabe. Ay, tengo un no sé qué, que no sé cuánto, que me hace falta. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No vamos a pelear con otros cristianos que no creen que los carismas son actuales y están presentes. Vamos a absorber y aprender todo de lo que ellos podemos aprender. Pero básicamente y simple, como no lo han experimentado, no saben cómo explicarlo.
Ahora usted pregúnteme a mí, pastor, ¿usted ha experimentado la llenura del Espíritu Santo? Claro, si así empecé mi vida como creyente. Amén. Amigos, no es solamente con fuerza humana. Si solamente fuera con fuerza humana, ¿dónde estuviéramos ahora? El derrotero que hoy llevamos en estos vericuetos de la existencia humana, en esto que significa ir caminando y mirar cosas que no se ajustan a lo que nosotros creemos y pensamos, le pedimos la ayuda a Dios y parecería que no viene. No, la ayuda de Dios ha venido. Pero nosotros no queremos abrirnos al reino del Señor. Y si nos abrimos en parte porque nos llama la atención lo que Dios es. ¿A quién no le llama la atención quién es Dios? Pero le cerramos la puerta al Espíritu Santo. No creemos en la Santa Trinidad. No creemos en un Dios trino. Dejamos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, afuera de nuestra vida, afuera de nuestra Biblia. Explicamos cosas, el accionar de Él de una manera, la verdad, no convence. Mire, cuando alguien abiertamente se declara pentecostal, carismático, continuista, es atacado de loco o de exagerado. Yo le voy adelantando que esto pasa. Y en algunos casos tienen razón. En algunos casos tienen razón. Perdónanos, Señor. Pero no en todos. En la gran mayoría, no. En la gran mayoría, no. Yo lo digo al menos desde mí. El bautismo del Espíritu Santo en fuego, con la evidencia inicial de hablar en lenguas, no fue algo que yo me lo inventé, ni la iglesia que me ayudó y me dio el soporte cuando vine a Cristo a los 17 años, no es alguien que estuvo al lado, hablen lenguas. El Señor ya venía trabajando en mi vida. Y cuando yo fui a entrevistarme con el pastor que me iba a hablar del Señor, que iba a cumplir con la misión de hacerme la oración de fe, yo simplemente, en un lugar muy humilde, piso de tierra, giré la jabita de cerveza, de esas amarillas de Pilsener, en un escritorio muy humilde del pastor, piso de tierra, paredes de caña de bambú. Empecé a llorar y empecé a hablar cosas que no parecían tener sentido. Pero yo sentí que algo vino dentro de mí y que algo salió. Y el pastor me dijo, ya Dios se adelantó. No tengo nada que hacer, no tengo nada que decirte, te espero el domingo en la iglesia. Entonces, nadie puede decir, al menos a mí, nadie puede decirme, tratar de corregirme, entre comillas, y venirme a hablar de un Dios sin poder. Venirme a hablar del Espíritu Santo a su manera, cortándole las alas, quitándole el poder, quitándole el fuego a Él. La vida cristiana, la fe cristiana llevada a la práctica solo de manera intelectual es incompleta. Porque no tiene, vea, ese saborcito en los labios, en tu conciencia de que estás haciendo las cosas como Él ha declarado. Que hay errores, por supuesto que hay errores. Porque todos necesitamos mentores especializados, mentores con madurez para ayudarte a crecer. Y yo no puedo esperar más ni de mí ni de nadie que a los 17 años, como en mi ejemplo de mi vida, no cometiese errores garrafales, ¿no es cierto? Como las exageraciones que vemos hoy en los grupos neocarismáticos, neopentecostales, y se nos mete en el mismo saco a todos y se nos echa la culpa a todos de ser locos, dice, son exagerados. Permítame, discúlpeme. Perdóneme si tal vez suene exagerado, pero no es así. Tienen razón de ser. Pero no nos eche la culpa a todos. No nos trate de ignorantes. Aquí somos pentecostales. Y usted no nos va a hacer viendo hacer hechos bochornosos. Pero sí nos va a ver creyendo que hay un poder que no lo podemos definir, pero sí vivir. Miren, no se extiende el reino de Dios solo con la razón, sino por medio de la fe. Porque la fe es superior a la razón. No la niega, pero la complementa. La razón está subordinada a la fe. La fe en el reino de Dios. La fe, la razón está subordinada.
Si usted pensaba que creerle a Dios, pedir esa promesa que se haga real en su vida de la llenura del Espíritu Santo, es perder el control. No, no se trata de eso. Eso lo enseñan personas que no examinan su Biblia y que no se dejan corregir. Pero usted y yo, mire, hablando aquí a calzón quitado, necesitamos poder. Y ese poder, para que avance el reino de Dios en la tierra, para que los pecadores deseen convertirse de sus pecados, de sus maldades, de sus delitos, no es con nuestra fuerza. Si fuera con nuestra fuerza, ¿no cree que ya lo hubiéramos conseguido? Recuerde que son dos reinos en constante conflicto. El reino de Dios y el reino de las tinieblas en constante conflicto. Entonces, ¿qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Déjeme citar a mi gran amigo Fernando Alvarado, pastor y teólogo. Él dice así: el bautismo del Espíritu es una inmersión del Espíritu Santo que nos dota de fuerza, poder y audacia para llevar a cabo la obra de Dios y vencer el pecado en nuestra vida. En resumen, el bautismo con el Espíritu Santo significa ser llenos de poder. Poder que necesitamos, poder que nos hace falta. No podemos detenernos por miedo a. Por causa de Cristo, la consigna es lo que venga. Aún si me equivoco, mis errores están hablando de lo que estoy intentando hacer, obedecer a mi Señor hasta el último suspiro. Ir adelante. Por eso usted se puede explicar ahora, ¿no es cierto que ahora tiene sentido? Porque a algunas vidas les hace falta ese condumio, esa sal, y están enfocados en leer demasiados libros. No digo que leer sea malo, por Dios, por favor. Mi esposa y mis hijos son testigos aquí. A veces los cambio a ellos, mi tiempo con ellos, por estar con los libros. Lee libros. Pero no es solamente con intelecto como se vive la fe. La fe cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros queremos trabajar para Jesucristo, debemos tener estas dos cosas muy claras. Anunciar el evangelio del reino no admite cobardía. Si usted pensaba que era un grupito de gente llorona de los bajos estratos sociales, se equivocó. Una vez más, usted ha prejuiciado. Pero Dios está dispuesto a perdonarle. Dos cosas. El evangelio del reino no admite cobardía. Y no se puede lograr sin el poder que nos da el Espíritu Santo. Por eso está escrito, como hemos leído en la introducción, pero recibirán ¿qué? Poder. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente de mí en todas partes. Por eso hay gente que no quiere hablar. Por eso hay gente que se acomodó al status quo. El evangelio siempre es revolucionario. La vida del cristiano siempre es disidente, porque aunque no lo querramos, siempre estamos en contra del sistema que nos gobierna. Porque la mayoría del tiempo el sistema que nos gobierna, aunque dice y levanta la bandera y el eslogan de derechos humanos y muchas otras cosas, siempre oprime la voz del pueblo de Dios. Coarta la libertad de expresión del pueblo de Dios. Porque lo asumen y lo toman como un enemigo a sus deseos corruptos. Y ahí tenemos las instituciones a nivel mundial, ¿no es cierto? Que tratan de imponer filosofías, tratan de imponer ideologías y dicen en su defensa que la iglesia es retrógrada. Ni siquiera se dan cuenta de a quién están atacando. Atacan a la iglesia, pero no se dan cuenta que el reino de Dios es el que está motivando e impulsando a esa iglesia, a ese pueblo, a ustedes y a mí, a avanzar. Primera de Corintios, capítulo 4, versos 18 al 20. Si me ayudan leyendo, por favor. ¿Tiene ahí a la mano? Si no tiene a la mano, entonces yo busco rapidito. Primera de Corintios, capítulo 4, versos 18 al 20. Corintios está después de Romanos y antes de Segunda de Corintios. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes.
al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y Dios te ama. Dios te va a guiar. Y si pensabas que es un grupito de gente a la cual tú puedes menospreciar, no se trata de eso. Se trata, ¿qué dice la Biblia? El reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Nosotros vivimos en el poder del Espíritu Santo. Caminamos en el Espíritu. Por eso hay mucha gente que no quiere evangelizar, que le hace caso omiso. Y yo tengo mucha tristeza cuando veo personas así, porque digo, están rechazando lo que el buen Dios quiere darles. Porque el Espíritu Santo viene como una gallinita así encima de nuestras vidas, en sentido espiritual hablo, y empieza a empollar, a hacer que en nosotros empiece a germinar fe y dé a luz el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Y eso se traduce en poder. Claro, el poder mal usado, mal administrado, es malo. Pero como dice el dicho gringo, traducido al español, nosotros no podemos botar el agua sucia de la tina porque tenemos que tener cuidado de no botar al bebé que está siendo bañado ahí también. Si hay algo que no encaja en nuestras mentes, preséntelo al Señor. Preséntese ante el Señor. Preséntese ante el Señor. Usted no deje que otro le cuente. Usted no deje, es que ese me está queriendo convencer de su religión y un poco de cosas. Creo que ya nos conocen bastante como para saber que nosotros ni le pedimos plata a nadie, ni estamos haciendo la cosa, esto que hacemos, la Capilla de la Esperanza, no lo hacemos sino por único beneficio del reino de Dios y que tú accedas a esa bendición. Y te voy diciendo de paso, no queremos tu plata, no queremos tu dinero, porque Dios nos ha dado inteligencia y trabajo. Y con lo que eso signifique, con el sentido de administración óptima que eso signifique, nosotros no queremos tu plata, queremos tus vidas. Y nosotros no queremos formar una iglesia, entre comillas, ¿no? Una congregación para que tú vengas y hagas lo que te dé la gana. Preferimos ser la capilla de la esperanza. Algo íntimo, donde tú puedes ser confrontado y a la vez amado. Donde tú puedes sentir al Espíritu Santo. Donde tú puedes decir, quiero lo que Dios tiene para mí. Y no sentirte ni obligado ni presionado por cualquier otra cosa de factor externo. Sino que tu única motivación sea conocer al Cristo vivo. A aquel que resucitó. Que se apareció. Y que ascendió. Y que dejó la promesa. Si eso no es suficiente, entonces ya no sabemos qué hacer. Si tú eres de esas personas que necesita ser arriada a palo, entonces usted tiene que buscar otro lugar, porque nosotros no somos así. Creemos en este poder. Creemos que a veces pasan cosas que no podemos explicar, pero estamos sometidos al Señor. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que pecamos y cómo pecamos, pero nos duele. Y inmediatamente vamos al Señor nuestro Dios. Intentamos vivir una fe práctica, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Que Dios los bendiga, que tengan una linda, hermosa mañana, un resto de este fin de semana provechoso, lleno del Señor. Y recuerden que Jesús sí te ama. a ellos les gusta venir acá cuando decimos nuestra frase. No me toque el micrófono. Sí. Que el Señor les bendiga esta semana. Recuerden que, Jesús sí te otra vez, bien dicho, recuerden que, a ver, Recuerden que Jesús sí te ama. Amén. Gloria al Señor. Que tengan una buena semana. Los queremos muchísimo. Bye.